Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, maestra. ¿Sí se escucha? Buenas noches, Gracias, maestra, ¿sí se escucha? gracias, buenas Sí, se noches. escucha. Buenas noches. Buenas noches, pues bienvenidos sean a esta sesión donde vamos a ver el tema de la filosofía medieval. ¿Ok? Vamos ahorita nada más a ver si alguien más no se integra a la sesión para dar paso a lo que pues va a ser la explicación del tema. Posteriormente vamos a ver un pequeño repaso para que pues tomen todas sus anotaciones y demás para que puedan participar en la dinámica que por ahí les he preparado de unas 4 preguntitas al finalizar lo que es la sesión para repasar pues básicamente, ¿verdad? Estos temas que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿ok? Para que pongan por ahí mucha atención. Ok, bueno, pues yo creo que ya nadie más se integró. Vamos a dar paso a la explicación. Bueno, en esta ocasión nos toca ver el tema de la filosofía medieval. Eh, Como lo vimos en la clase pasada que estuvimos viendo por ahí, varios pues grandes pensadores, ¿verdad? De todo lo que fue la filosofía y que como sabemos, ¿verdad? La filosofía pues surgió y se desarrolló en Grecia. Vamos a ver ahora entonces que tras pues todos esos grandes sistemas filosóficos de los grandes pensadores como Platón y Aristóteles, vamos a ver que la filosofía pues se sigue desarrollando, solo que de una manera diferente, y esto pues debido a que pues se ve afectada por eventos políticos y sociales que la fueron transformando y que le fueron dando pues un enfoque nuevo. Y eso lo vamos a ver en todos los pensamientos que vamos a estar viendo en todo lo que es la materia de filosofía. Vamos a ver que todos estos grandes pensadores obviamente que se han visto pues influenciados según la situación en la cual llegaron a vivir, los eventos por los cuales pasaban, eh, que obviamente pues dio origen, ¿verdad? A todo este tipo de ideas, ¿verdad? Y de pensamientos que si nos ponemos, ¿verdad? En su contexto y tratamos de entender por qué se llegó a pensar de tal o cual manera, ¿verdad? O por qué ese pensador tenía esas ideas, bueno, pues lo vamos a poder entender, obviamente, pues desde el punto de vista en el cual estos personajes que vamos a conocer a lo largo de esta materia, pues pasaban, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que lo que fue la política, ¿verdad?, de expansión de Alejandro Magno, quien pues conquistó lo que fue pues un gran territorio y obviamente hacia el oriente, llegando incluso hasta la India, pues genera lo que es una crisis de identidad en los pensadores griegos, esto pues debido a las influencias culturales de Oriente, ¿verdad? Que pues las tropas de Alejandro Magno llegan a traer consigo. Entonces vemos que los nuevos filósofos renuncian a lo que son pues los grandes sistemas que venían, ¿verdad?, desde Platón y de Aristóteles, y se concentran en proponer pues ciertos modelos éticos que permiten pues al ser humano ser feliz y estar tranquilo. A esto se le denomina pues lo que viene siendo la filosofía helenística. Aquí la filosofía helenística, también conocida como filosofía post-Aristóteles, es decir, post-aristotélica, eh, esta se desarrolla cuando muere pues Alejandro Magno. Y cuando Macedonia es invadida por los romanos. En este periodo, lo que eran las ciudades-estado, pues pierden lo que es su soberanía.
por lo que Atenas pues deja de ser, ¿verdad?, el centro cultural, el centro político y comercial del Mediterráneo. Y pues así sobreviene todo lo que es una época de inestabilidad política que pues va a incrementar todo lo que son las diferencias sociales. Esto pues a la causa de pues lo que es la sucesión de Alejandro Magno una vez que pues muere, ¿verdad?, este personaje. Es por esto que este periodo pues está marcado por una oposición a todo lo que es la academia platónica, ¿verdad?, que por ahí decíamos que era una escuela, ¿verdad?, en la cual estudiaban, ¿verdad?, todos estos grandes pensadores. Pues la mayoría de los filósofos anteponen todo lo que es la conducta práctica y lo que es el bienestar personal y social a todo lo que es el estudio que se conoce como metafísico. Y pues, ¿cuáles van a ser las principales características de este tipo de filosofía? Bueno, por ejemplo, podemos ver que con esta caída de las ciudades-estado, la forma en cómo Aristóteles venía definiendo al hombre, él lo definía como un animal cívico, en tanto que pues su realización estaba ligada a todo lo que es la autosuficiencia de estas ciudades-estado a las cuales denominaban polis, pues se entra en crisis, ¿verdad? Y pues así el hombre pasa a ser entendido como un animal social, en tanto que pues su realización ahora estaba en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. Debido a esta inestabilidad política, pues la filosofía helenística se centra en todo lo que es la búsqueda de la felicidad y de la seguridad individual. También como pues la política no es sólida y por tanto pues las leyes tampoco, la filosofía busca lo que es la seguridad del individuo en los principios naturales, desarrollando pues una ética cosmopolita y naturalista. También vamos a ver que con el pensamiento abstracto caído pues obviamente en crisis, la filosofía se va a dividir en tres ramas concretas. Va a ser la ética, la física y la lógica, las cuales pues van a ir buscando lo que es la moralidad. Y pues la filosofía de esta época va a estar caracterizada por el surgimiento de diferentes escuelas, las cuales vamos a ir mencionando ahorita, ¿verdad? De las más importantes, las cuales pues vamos a ver que se van a influenciar y al mismo tiempo a contradecir entre sí. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos estoicismo. Esta es una rama, ¿verdad?, del pensamiento cuya fundación pues se le debe a este gran pensador Zenón de Sitio. Y decía, ¿verdad?, o sus seguidores, a los cuales se denominaban estoicos, estos consideraban que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni a nadie para bien de poder alcanzar la felicidad en la vida. ¿Y cómo es que se alcanza esa felicidad? Pues bueno, viviendo conforme a la naturaleza racional, es decir, viviendo de una manera virtuosa. Ellos pensaban que puesto que el sabio vive en comunión con el universo y que éste está perfectamente determinado, pues el ideal estoico es el que nos transmite otro, ¿verdad?, gran pensador llamado Epicteto, el cual nos decía que debíamos de soportar y de renunciar. Soportar porque pues nuestro destino, ¿verdad?, va a ser el mismo, nos guste o no, y pues es un plan establecido por la divinidad del cual no podemos escapar, así que pues no tenemos más elección que seguirlo de una manera dócil o de dejar que nos arrastre. Y renunciar porque pues siempre nos va a ser más fácil alcanzar la paz y con ella pues la ansiada felicidad y pues si no estamos dominados por nuestros deseos y nuestros apetitos, es decir, si tenemos pocas necesidades y sabemos controlar nuestras emociones, pues vivir felizmente va a ser muy sencillo. De ahí la importancia pues de seguir ambas reglas. Aquí vamos a ver que por mal que pues le vayan las cosas, los estoicos pues a nada le temen, pues han alcanzado
lo que denominamos imperturbabilidad de ánimo. Y este concepto pues va a ser su objetivo final. De la misma manera que otras corrientes, por ejemplo, de pensamientos y religiones, ¿verdad? Como por ejemplo la budista, en donde persiguen alcanzar la iluminación, pues vamos viendo, ¿verdad? Que de esta manera el estoico logra vivir en una completa paz conforme pues a su naturaleza. Aquí vamos a ver que vamos a ver que el hombre que acepta su destino y solo se preocupa por vivir de una manera virtuosa, pues ni las emociones, ni el placer, ni el dolor o las riquezas van a tener poder sobre él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se va a centrar en su vida interior. Aquí vamos a ver que el estoico pues se va a posicionar por encima de las cosas materiales y se va a hacer completamente independiente. ¿Ok? Otra gran escuela por ahí se denominó epicureísmo. Este es una escuela helenística que también surgió en Atenas y vamos a ver que los que seguían, ¿verdad? A esta escuela se denominaban epicúreos. Trataban de encontrar pues nuevas propuestas, ¿verdad? Ante lo que es la contingencia de la vida humana y todo lo que es el sufrimiento que ella conlleva. Y vamos a ver que son de las primeras grandes escuelas que pues van a representar ese paso de la época clásica a lo que es la época helenística. Epicuro pues fue el fundador de la escuela. Él va a poner pues como objetivo de la vida del ser humano pues lo que es el placer, procurando pues para conseguirlo liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte, del miedo al destino, porque pues con estos miedos decía que no se puede disfrutar de la vida. Aquí vamos a ver que desde el planteamiento totalmente materialista, obviamente, pues Epicuro va a afirmar que los dioses no hay que tenerles miedo, ¿verdad? Y que toda idea de más allá solo es una impostura porque pues los dioses van a ser ajenos a los asuntos humanos. Que a la muerte no hay que tenerle miedo porque pues mientras somos, la muerte no va a estar presente y cuando llega la muerte pues el ser humano ya no es. Y pues finalmente tampoco hay que tenerle miedo al destino porque si por ahí retomaba lo que era la ideología atomista, decía que los átomos que pues forman el universo se mueven de una manera imprevisible, lo que pues va a posibilitar la libertad del hombre y le va a ser dueño de su destino. Otra gran escuela es la denominada cinismo. Aquí el fundador pues fue precisamente un discípulo de Sócrates llamado Antístenes. Y pues este fue uno de los que estuvo presentes en los últimos momentos de la vida de Sócrates. Eh, este personaje pues quedó muy impactado por esa manera, ¿verdad?, de hacerle frente a la muerte de parte de Sócrates. Y pues él reconoció, ¿verdad?, que obviamente Sócrates no quería morirse, pero estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse. Así que tras presenciar esta situación, pues él decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, esa capacidad de autogobierno de uno mismo que pues había intuido, ¿verdad? A dejar de preocuparse pues por cuestiones que no merecen atención, porque pues no son importantes, sino superficiales. Aquí, por ejemplo, los seguidores de esta escuela se les denomina cínicos y aquí ellos pues desprecian todo lo que son los bienes materiales, todos los placeres, las normas sociales y todo lo que son pues los lazos nacionales. Veían lo que era la civilización pues como algo artificial, algo antinatural y pues despreciable y consideraban como virtud auténtica el vivir pues conforme a la naturaleza, es decir, valoraban más una vida salvaje, una vida sencilla que pues otra refinada y sostenían que la felicidad pues solo podía lograrse por la independencia.
Otra escuela que también existió, ¿verdad? En esa época fue la denominada neoplatonismo. Esta escuela filosófica pues florece principalmente pues en Alejandría y pues sus doctrinas vienen a ser una renovación de la filosofía platónica, por eso se llama neoplatonismo, ¿verdad? Eh, Aquí vamos a ver que va a ser ese conjunto de doctrinas, de escuelas que de renovación del pensamiento de Platón, esto interpretado pues especialmente desde una perspectiva religiosa. Y pues para el neoplatonismo la materia pues no va a ser más que un eslabón inferior en lo que es la jerarquía del universo, una emanación de la divinidad del alma del mundo. Y pues esta escuela, este tipo de pensamientos, pues desempeña ya un papel esencial en lo que es la patrística, ¿verdad? La patrística cristiana y ejerce pues una gran influencia sobre todo en lo que es la ideología feudal ya en los países cristianos y musulmanes. Entonces vemos con esto, ¿verdad? Que pasa a ya centrarse en lo que viene siendo la filosofía, esos grandes pensamientos, pues ahora a lo que viene siendo a centrar su interés en Dios, ¿verdad? Aquí la filosofía medieval, vamos a ver que pues fue ese tipo de filosofía que nace cuando la cultura griega y romana pues empiezan a decaer y empiezan a surgir pues estas nuevas culturas, ¿verdad? Cuyas filosofías pues se inspiran en lo que es la antigüedad para dar pues respuestas culturales y religiosas. Vamos a ver que pues consiste en esa filosofía que se desarrolla a lo largo de Europa, de Oriente Medio, que pues se encarga de integrar todo el conocimiento que pues había sido relevado por medio de la religión, pues como una manera de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios como pues la causa del universo y del ser humano que pues había sido creado a semejanza de Dios. Fue una filosofía que se extendió desde la caída del Imperio Romano, esto pues hasta el Renacimiento. ¿Y qué características tiene este tipo de filosofía? Bueno, esta pues vamos a ver que durante esta época precisamente nace lo que es la teología. Empiezan a surgir diferentes tendencias que intentaban unir la razón con pues todo lo que es la parte de todos los temas de Dios y este tipo de razonamientos. Vamos a ver que tienen un carácter de índole religioso y la mayoría de los filósofos pues eran considerados como teólogos. También vamos a ver que eh, un punto importante es de que Dios pasa a convertirse en el centro de todo lo que rodea al hombre. Por esta razón, pues también empiezan a surgir problemas filosóficos que se relacionan con su existencia y con su esencia. Y pues dentro de los antecedentes vamos a ver que están lo que viene siendo las escuelas que acabamos de mencionar, como la escuela estoica, la filosofía romana, todo lo que es el cristianismo. Y, por ejemplo, lo que es el estoicismo, fundado, como ya habíamos dicho, por Zenón de Sitio, pues tuvo una importante difusión por el mundo greco-romano, principalmente pues entre las élites romanas. Vamos a ver que la filosofía romana que empezó con el cristianismo y que se extendió pues hasta lo que fue el siglo XV, alcanzando también lo que es el Renacimiento y por último el cristianismo, pues involucraba aspectos importantes como pues, lo que es la creación del hombre y la moral del amor. Vamos a ver, por eso es que vemos muchas pinturas, ¿verdad? En donde como este tipo de pintura en la cual vemos cómo los dioses, ¿verdad? Todo lo que es la creación el ser humano, ¿verdad? Pues ya se centra en todo lo que viene siendo la existencia de Dios, ¿verdad? Eh,
como decimos, la historia de la filosofía medieval pues centra todo su interés en Dios. Antes de que se desarrollara, pues la filosofía helenística había adquirido una orientación hacia el saber, dirigiéndolo principalmente hacia la felicidad que el hombre podía alcanzar. Y veíamos por ahí que las escuelas que mencionamos, el estoicismo, el epicureísmo, pues se enfocaban en el saber y la expansión del cristianismo y pues de otras de religiones que provocaron pues la aparición de algunos modelos en busca de la felicidad y la salvación individual que pues competían con los modelos filosóficos, ¿verdad? Eh, para enfrentar lo que era la hostilidad de la época, pues se desarrolla lo que es el neoplatonismo para poder combatir pues religiones y sistemas filosóficos y para intentar entender pues también los misterios que pues no habían sido revelados. De esta idea pues surge una asociación entre la filosofía y el cristianismo y entre la filosofía y la religión, pues fundando lo que son las bases de la futura filosofía medieval que pues se da entre cristianos, musulmanes y judíos. Vamos a ver que los principales temas de la filosofía medieval pues van a ser esa relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo pues es el de revelar lo que es la verdad. También pues el de lograr pues demostrar esa existencia de Dios, ¿verdad? Pues los pensadores cristianos opinaban que se podía demostrar la existencia de Dios por medio de la vía de interiorización, ¿verdad? Que pues esta se encontraba en el alma que captaba pues en el interior de sí las mismas verdades eternas, cuyo pues su fundamento era Dios, ¿verdad? El argumento oncológico de uno de los pues representantes como San Anselmo, ¿verdad? Que decía que no había un ser superior a Dios y las pruebas a partir del mundo. También se veían los límites de la razón, de lo que es el entendimiento humano y los contenidos de la razón y de la fe. Y pues también todo lo que es el orden cósmico, el orden moral, que se definía que pues para ellos Dios iba a ser el creador y el providente, ¿verdad? Eh, ¿Qué representantes vamos a ver entonces de este tipo de pensamiento? Bueno, tenemos tres grandes representantes, son San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury y Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona, vamos a ver que fue un gran pues digamos, pensador también en cuanto a filosofía medieval se refiere, vamos a ver que él tuvo pues una gran influencia de todo lo que es el platonismo. Para él, por ejemplo, al igual que Platón, decía que la totalidad de la existencia tienen pues un origen divino. Y pues ambos se acogen a lo que es la idea de la existencia de un mundo de ideas. Pero aquí San Agustín pues las contempla de una manera diferente. Aquí pues en relación con la creación divina. Él dice, ¿verdad?, que Dios crea todas las cosas que existen previamente pues en su espíritu y las ideas pues van a ser los modelos pensados por Dios para dar forma pues a dichas cosas. Piensa que puesto que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esto según pues una de las corrientes, ¿verdad?, como que se denomina cristianismo, pues guardamos en nosotros esa porción de divinidad, la cual viene siendo el alma y que podemos encontrarlos pues en nosotros mismos, ¿verdad? Es ahí en nuestro interior donde vamos a encontrar el fundamento del saber, lo que es el conocimiento y la verdad, ¿ok? Por eso dice que la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa va a ser ver lo que creemos. Otro de los grandes pensadores, ¿verdad? También representante de pues de este tipo de filosofía, va a ser Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, pues fue
también un gran pensador, ¿verdad? Religioso, nacido en Italia, el cual es considerado pues uno de los más importantes filósofos del cristianismo, quien logró fundir pues todo lo que es el platonismo, que hasta entonces pues había predominado en la filosofía cristiana, esto pues con las tesis, ¿verdad?, de Aristóteles, y marca claramente lo que son los límites de la filosofía y la teología, demostrando a la vez pues una íntima relación que existe entre la fe y la ciencia, entre lo natural con lo sobrenatural. Él consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias distintas, dos maneras o dos formas, ¿verdad?, a partir de las cuales se podía conocer. Por un lado, pues la teología se funda en lo que es la revelación divina, mientras que la filosofía lo hace pues en el ejercicio de la razón humana. Aquí él definía que la teología, por tanto, pues no la hace el hombre, sino Dios al revelarse. Dios es entonces, por lo tanto, para él, pues la verdad. La razón, si somos capaces de usarla correctamente, pues también puede permitirnos acercarnos a la verdad, pero no debería de haber ningún conflicto entre ambas, pues las dos buscan y encuentran lo mismo, que es el conocimiento, obviamente, que es la verdad. Aquí, este gran pensador que es Santo Tomás explica lo que es la existencia de Dios de 5 maneras, que pues él las reúne pues en esta, digamos, en lo que se conoce como su obra llamada Cinco Vías, en donde la idea fundamental que establece Santo Tomás para demostrar que Dios existe es que Dios, aunque es invisible e infinito, pues puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y finitos. Sabemos, por tanto, que Dios es. Lo que no sabemos y no podemos saber es qué es. Entonces, él define, ¿verdad?, esto que llama 5 vías para el conocimiento de Dios, en donde, por ejemplo, en la primer vía, la cual se denomina por el movimiento, nos define que existe el movimiento y todo lo que se mueve pues es movido a su vez pues por un motor. Este a su vez pues ha sido movido anteriormente por otro y en secuencia pues se debería seguir hasta el infinito. Sin embargo, pues eso no es posible, por lo que tenemos que concluir que existe algo al principio de todo, es decir, un primer motor que es el que ha puesto todo el sistema en marcha, y a ese primer motor es a lo que Tomás de Aquino denomina Dios. Existe una segunda vía, la que se denomina por la causa eficiente. Aquí nos dice que hay una serie de causas eficientes, es decir, un principio que produce un efecto, pero es necesario que exista para ello pues una causa primera, pues de lo contrario pues no habría ningún efecto, y esa causa que define causa primera pues va a ser Dios, ¿verdad? Una tercera, que es por lo posible y lo necesario. Aquí va a decir que la generación y la corrupción pues van a mostrar que hay entes que pueden ser o no ser, puesto que estos entes pues alguna vez no han sido, pues tendría que haber habido un tiempo en el que no hubiera nada y que nada hubiera llegado a ser, y pues es imprescindible entonces que exista un ente que sea necesario por sí mismo, y a ese ente necesario pues también Tomás de Aquino denomina que es Dios. También por los grados de perfección. Hay diversos grados de todas las perfecciones que se aproximan más o menos al absoluto, y debe de haber, por lo tanto, un ente que sea sumamente perfecto y que sea causa de toda perfección de todo ser. Y ese ser perfecto, pues es también, él lo define como Dios. También por el gobierno del mundo. Aquí dice que los entes inteligentes pues tienden a un fin y a un orden, no lo hacen al azar, sino por la inteligencia que los dirige, y ha de haber, por tanto, un ente inteligente que ordena la naturaleza y le impulsa a su fin, y pues quien dirige inteligentemente la naturaleza, pues es ese ente al cual nosotros denominamos Dios. Otro gran pensador también representante de
pues de esta filosofía es San Anselmo de Canterbury. Aquí este también es un gran pensador, teólogo, el cual también tiene sus orígenes en Italia, y en su filosofía da a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo. Se dedicó toda su vida a estudiar pues cuáles eran los atributos de Dios, qué era aquello que lo hacía perfecto, y para él pues no anteponer la fe pues era presunción, ¿verdad? Aunque sin embargo no apelar a la razón pues era también una terrible negligencia. Durante toda su vida debate sobre la relación que debía mantener la fe y la razón, haciéndose pues más preguntas que hallando respuestas. Y aquí su enseñanza se basa en lo que es la meditación, y consideraba que era por medio de este ejercicio que podía justificar la existencia de Dios, ¿verdad? Aquí él nos deja, por ejemplo, este gran pensamiento en donde nos dice que por definición, ¿verdad? La palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones del cual no se puede pensar nada más perfecto. Por consiguiente, pues él cree que tanto el que cree en Dios como el que no lo cree, ¿verdad? Los cuales nosotros denominamos ateos, pues aceptan esa definición. Por consiguiente, pues existe, ¿verdad? Pues este motor que algunos dicen, ¿verdad? Que es el origen de todas las cosas, ese ser con esas perfecciones, ¿verdad? Que pues es el origen de todo, ¿ok? Vamos a ver este resumen de lo que es la filosofía medieval para luego pasar a nuestra dinámica, a ver si pusimos atención en estos grandes pensadores que nos han llevado pues ahorita a través de la historia hasta esta época que es la filosofía medieval. Un saludo enorme. En esta ocasión, tal como lo había propuesto en una publicación anterior, hablaré de un tópico relacionado a la filosofía. Si el contenido es de su agrado, seguiré subiendo más videos de este tipo. Pues bien, hoy hablaré de la filosofía medieval, que engloba tanto a la escolástica como a la patrística. Veremos puntos muy básicos y trataré de resumirlo óptimamente, para que no se compliquen demasiado. Sin más preámbulo, espero que disfruten el video. Respecto a la patrística, podemos enumerar 3 puntos introductorios. En primer lugar, establece las bases de la Iglesia. El mismo término patrístico viene de la palabra padre, entonces serán los padres de la Iglesia. En segundo lugar, es desarrollado por Agustín de Hipona, quien tomará la teoría de Platón para estructurar su pensamiento, que ya más adelante analizaremos. Por último, la relación que se da entre la razón y la fe es de subordinación, ya que la fe está por encima de la razón. Primero hay que creer para luego entender, es lo que establecía. Por otro lado, se desarrollarán 3 planteamientos principales. El providencialismo, que básicamente nos decía que todos los hechos que ocurrían eran producto de la voluntad de Dios. El libre albedrío, es decir, que cada sujeto era libre de elegir su destino, lo que también era causa del pecado. Y el cuerpo como cárcel del alma, que no era otra cosa que la reafirmación de la existencia de una ciudad divina y eterna gobernada por Dios, por encima de todo lo terrenal y lo vano. Finalizado el periodo de la patrística, empieza a surgir un movimiento más vanguardista, por decirlo de alguna forma, ya que se acoplará a los cambios surgidos en la sociedad. Se trata de la escolástica, y antes de determinar sus características veremos nuevamente 3 puntos introductorios. En primer lugar, ya no se sentará a las bases de la Iglesia, sino que intentará fundamentar racionalmente sus dogmas. En segundo lugar, es desarrollado por Tomás de Aquino, quien tomará la teoría de Aristóteles. Por último, la relación que se da entre la razón y la fe ya no es de subordinación, sino de complementación. Ambos se necesitan mutuamente y solo a través de su uso adecuado y equitativo se podrá llegar a la verdad de lo divino. Respecto a los planteamientos, veremos 2, y de forma muy precisa. En primer lugar, se dan las 5 vías que fundamentaban la existencia de Dios, y a partir de ello se estableció 3 tipos de leyes. La primera vía fue la del movimiento,
que determinaba que todo lo que se mueve debía ser movido por alguien, y ese alguien, es decir, Dios, era el primer motor inmóvil. Semejante a eso fue la vía de causalidad eficiente, que colocaba a Dios como la primera causa incausada, la vía de contingencia como un ser necesario, la de los grados de perfección como el más perfecto, y la vía de finalidad, que lo colocaba como una inteligencia ordenada. En ese sentido, los tres tipos de leyes que gobernaban eran la ley eterna, es decir, la creada por Dios, la ley natural, que eran propios de la esencia del ser humano, y la ley humana opositiva, que eran creadas conforme a la evolución de las sociedades. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. No olviden que también pueden seguirme en Facebook o en mi blog personal. Sin más, soy Nick López y hasta la próxima. Ok, entonces hasta aquí alguna duda. ¿Todo bien? Sí, ¿Cómo todo bien, vieron? maestra. ¿Cómo vieron vamos avanzando en todo lo que es, véanlo como historia. Van a ver que muchos de los grandes pensadores que incluso más adelante vamos a ver por ahí a Marx, ¿verdad? ¿Qué fue lo que definió sus ideas? Todos estos grandes pensadores que han influido, ¿verdad? En la historia, pues cómo es que fueron sido influenciados, ¿verdad? Pues por las situaciones en las cuales ellos estaban pasando, pero a su vez pues todo viene, ¿verdad? Por eso se dice que el origen de todo el saber pues es en Grecia, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a pasar, vamos a ver si pusimos atención, vamos a repasar este tema para bien de poder participar. Déjenme les comparto la presentación, ok. Bueno, ahí vamos, por favor, a ingresar nuevamente a la página kahoot.it. Y la clave que vamos a teclear es el 283-9005. Ok. Para que se vayan registrando. Van a hacer nada más 4 preguntitas relativas a este tema que acabamos de ver. Muy bien. Vamos, vamos. ¿Cómo van? Ya se integraron 12. ¿Ya están listos? Ok. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que esta dinámica es de todo lo que son las preguntas. Van a tener hasta 1 minuto para contestar. Es de selección múltiple. Van a elegir alguna de las 4 respuestas que vienen, ¿verdad? Ahí. Si pusimos atención, pues también viene por ahí una ayudadita vía visual. Con eso pues se van a dar ustedes una idea para bien de poder elegir la respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, y empezamos con nuestra primera pregunta.
Esta es una escuela filosófica en la que los seguidores decían que despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales. ¿Cómo se llamó esta escuela filosófica? Estoicismo, epicureísmo, escepticismo o cinismo. ¿Cuál creen o cuál se acuerdan que sus seguidores, ellos despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales? ¿Cuál de esas cuatro creen? Vamos a ver. Ahorita vemos la respuesta correcta, Angélica. Quienes no se hayan integrado pueden ponerlo en el chat. Vamos a ver. Así es, la respuesta correcta es cinismo. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente. Aquí sus seguidores consideran que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad. Y pues su fundador, ahí lo podemos ver en imagen, Zenón de Sitio. ¿Cómo se llamaba esa escuela? Epicureísmo, neoplatonismo, escepticismo o estoicismo. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se dice? Vamos a ver. Así es, la respuesta correcta es estoicismo, los estoicos. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Es el representante de la filosofía medieval quien hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. ¿Se acuerdan de ese personaje? ¿Cómo se llama? San Anselmo de Canterbury, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino o Tomás Moro. ¿Qué representante hizo esta primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, tiene la respuesta correcta. Así es, San Agustín de Hipona. Muy bien, vamos con la última pregunta. Vamos a ver. Ok, este es otro personaje de la filosofía medieval que explica la existencia de Dios de 5 maneras, mejores conocidas como las 5 vías. Digo, bueno, ahí tienen la imagen, si se acuerdan. ¿Cómo se llama este personaje? Tomás Moro, San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury o Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo se llama? ¿Cuál de esas 4 respuestas es?
Vamos a ver. Así es, la respuesta correcta es Santo Tomás de Aquino. Muy bien, bueno, vamos a ver quiénes acumularon, quiénes lograron las 4 respuestas correctas. Ah, muy bien, Nani. ¿Quién se registró como Nani? Selma y Nani, felicidades, lograron las 4 respuestas correctas y todos los demás participantes por ahí lograron 3 de 4. Muy bien, si pusimos atención. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, después de esta dinámica, nada más si quisiera repasar qué es lo que vamos a estar entregando en esta semana, qué es lo que se espera que ustedes estén entregando. Déjenme, me voy aquí ahí lo vemos. Ok. En esta semana tenemos lo que viene siendo el desarrollo de un ensayo. Esto obviamente respecto al tema que pues acabamos de ver, ¿verdad? Que es la filosofía medieval. Por ahí pues hay que ver, ¿verdad? Los temas que acabamos de ver, pues básicamente, ¿verdad? Los puntos más importantes se los acabo de mencionar. De ahí pues hay que desarrollar, ¿verdad? Cada una de las ideas. Para bien de que puedan desarrollar correctamente esta actividad. Aquí lo que se espera, ¿verdad? Es de... por ejemplo, revisan muy bien lo que es la rúbrica, ¿verdad? Si se fijan, todas las actividades que están ahora entregando vienen por aquí lo que son los puntos que se van a considerar para su calificación. Entre ellos, por ejemplo, aquí se les pide lo que es la presentación, obviamente debe venir con su portada, con todos sus datos completos, incluir también una breve introducción de la actividad. Posteriormente, pues lo que es el desarrollo, ¿verdad? Todo lo que son el tema precisamente, ¿verdad? Que acabamos de ver de la filosofía medieval, para bien de posteriormente hacer una conclusión y obviamente pues que incluya también lo que son referencias bibliográficas, ¿verdad? Por ahí algunos me preguntan, maestra, ¿puedo consultar en más fuentes? Claro que sí. Aquí la idea es de que no nada más se queden con el libro base. El libro base es una guía, ¿verdad? Nos dice qué temas son los que vamos a ver y nos lo presenta de cierta manera, pues resumida y entendible. Pero si queremos entender más del tema, que como siempre pasa, ¿verdad? De que a veces no nos queda claro la manera en los cuales a lo mejor el autor del libro nos está explicando ese tema, tenemos que consultarlo en otras fuentes, ¿verdad? Entonces, es muy importante que efectivamente lo puedan consultar con otra más bibliografía. A ver, por aquí Edith levantó la mano, Selma también. Adelante, ¿quién quiere hablar primero? Maestra, yo tengo una duda en cuanto, por ejemplo, lo de la introducción. Ajá. Ayer platicando entre compañeras, vimos que, por ejemplo, usted ahí especifica que dice de introducción una cuartilla, pero hay quienes le mandaron menos de una cuartilla. ¿Es posible? O sea, ¿se puede mandar así y aún así Sí, puedes. explicación? Sí, mira, puede ser por lo general una introducción breve, podemos decir, puedes a lo mejor hacerlo de una media página, ¿verdad? O sea, las introducciones válidas pues no son aquellos que pongan nada más 1 o 2 renglones, ¿verdad? O sea, algo así que diga, voy a presentar el siguiente tema de un ensayo correspondiente a la filosofía medieval, pues no, ¿verdad? Claro que no, o sea, puede ser a lo mejor algo resumido en media página, ¿verdad? O a lo mejor y te avientas como dice, una cuartilla, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? O sea, algo más concreto, que se vea que han leído, que han estudiado en relación al tema que investigaron.
eso es lo que se espera de la introducción, ¿verdad? Maestra, Sí. yo le quería comentar, mire, pues en esta actividad que pasó, que fue lo del examen, Ujú. a mí se me dificultó para como que para razonar bien las preguntas que se nos hacían, porque Ajá. en el libro, yo no sé la verdad de estos libros que ahora nos dieron, yo lo veo por decir en el de aquí de filosofía y Ajá. de historia de México, yo veo como que viene muy poca información que a lo mejor para los cuestionarios no son muy explícitos para nosotros tener mejor razonamiento para las preguntas. A lo mejor para una actividad como la de ahorita que usted nos está poniendo el ensayo, pues a lo mejor en la investigación sí podemos buscar pues la información y se nos hace más una forma más práctica investigando, pero para los cuestionarios sí veo como que se está complicando las preguntas al momento de que nada más podamos contestarlas del libro, pero es muy poca la información que viene. No sé si alguno de las compañeros o los compañeros le hayan hecho esa observación, maestra. Se te hace muy resumido lo que es vaya, los conceptos que se están viendo en los cuestionarios, eso es lo que comentas, según el libro. Sí, así es, que en el libro viene muy poca información, como que muy general para Sí, en el momento de hacer el cuestionario. Afortunadamente, pues sí me fue bien porque pues analizas y lees y como que haces tú el razonamiento a lo que pudiera ser en las opciones que nos vienen. Más sin sí, embargo, ya en el libro como que no viene muy bien especificado, maestra. A lo mejor, como le digo, cuando es una investigación pues tienes otras fuentes, pero un claro. cuestionario basado en el libro sí como que se me ha complicado. Claro. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta, en el caso de los cuestionarios, sí basarme en relación a lo del libro, ¿verdad? A los conceptos. Obviamente, tratando de buscar el concepto, pues, más importante o la idea principal de, que te hable del tema, ¿verdad? A lo mejor habrá algunos que sí, efectivamente vas a tener que consultar a lo mejor en alguna otra fuente. Por eso les comentaba, ¿verdad? Que sí, es muy importante, ¿verdad? Que no nada más nos quedemos con el libro, ¿verdad? Nada más lo que venga ahí, sino que también tratar de buscar, investigar en todos los artículos, en algunas páginas, ¿verdad? Que hablen con respecto al tema para poder entender un poco más en relación pues a lo que estemos tratando de estudiar, ¿verdad? Ok, gracias, maestra. De nada, Selma. Mayra también tiene levantada la mano. Adelante, Mayra. Buenas noches, maestra. No, más que nada era lo que ya comentó la compañera Edith, o sea, los criterios de evaluación. Ok. Como le comentó, o sea, estuvimos platicando en el grupo y varios compañeros dijeron que pues se habían entregado fuera de tiempo y no lo habían hecho como usted lo pidió y obtuvieron un 10 y gente que sí lo hizo obtuvo menos calificación, o sea, basado en los criterios. Más que nada esa era la duda, cómo usted se estaba tabulando para calificar. Porque en Sí, los criterios pone que la introducción es una cuartilla. sí, puede ser como ahorita comentó la compañera, o sea, ok, puede ser una cuartilla o puede ser a lo mejor la mitad, ¿verdad? Lo que no entraría dentro de calificaciones, como les comento, en algunas ocasiones ponen como introducción 2 o 3 renglones, ¿verdad? En donde pues eso no se puede considerar como una introducción, ¿verdad? O sea, a lo mejor ideas, ¿verdad? En las cuales ustedes expliquen, bueno, a continuación vamos a presentar el tema de la filosofía medieval, la cual, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la filosofía medieval es tal y tal cuestión y definirla, ¿verdad? Y con eso es más que suficiente, ¿verdad? No tienes que llevarte una hoja o 2 hojas para hacerlo como una introducción, sino que venga sustentado, ¿verdad? Que se vea que se ha entendido el tema y que han investigado. Ah, ok. Y sí, es que ayer sí entramos como que en controversia con eso porque una compañera dijo que había puesto solamente 3 renglones. Mm, Digo, no sé si lo hizo
por que haya un poquito más de conflicto, o realmente puso ella sus 3 renglones, porque sí entramos en duda la manera de calificar, Sí, pero hay era todo lo algunas, que ya... sí. Sí, no. Y hay en algunas, por ejemplo, este que es un escrito, sí es importante, ¿verdad? Lo que viene siendo la parte de dentro de lo que es la portada y la presentación. En algunos otros, pues básicamente nos enfocamos a lo mejor, por ejemplo, en el caso del mapa mental, en lo que viene siendo también la parte del esquema, me voy al esquema en sí, ¿verdad? No tanto oye, me pusiste bibliografía, no me pusiste bibliografía, no, es el centro principal de lo que se va a calificar, pues si es un esquema, el esquema en sí, ¿verdad? Si es un mapa mental, el mapa mental, ¿ok? Por eso es de que aquí nada más les hago hincapié. Como esto es escrito, ahí sí necesitamos poner su portada, su introducción, el desarrollo en sí de todo lo que va a ser este tema y las conclusiones, así como la bibliografía en formato APA. Que de hecho quería aprovechar, pero ya se nos fue el tiempo. Por ahí, les había pasado, no sé si recuerdan, un enlace para la presentación de las referencias en formato APA. Maestra, pero nada más díganos detalles de lo del ensayo, qué tipo de letra va a querer. Pues es la normal, la Arial, o sea, no tengo ningún problema. Por lo general, la que utiliza el Word, el procesador de texto, puede ser el Times New Roman, la Arial también, o sea, O sea, no nos hay. apegamos al formato APA entonces. Así es, sí. Sí, o sea, no hay vaya, las básicas. ¿Alguna otra duda más? Maestra, ¿de cuántas Sí. cuartillas tiene que ser el ensayo o es libre? Es libre, no les puse ahí cuánto, es libre. Mínimo pudiéramos decir que, por ejemplo, pues por los temas que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a abarcar estos 3 grandes pensadores, pues mínimo una, ¿verdad? Una cuartilla por cada uno. Podríamos decir a lo mejor que unas mínimas entre 4 o 5 serían las mínimas, ¿verdad? Ok, gracias, maestra. De nada, Nani. ¿Alguien más? Miren, les voy a compartir para cuando investiguen este enlace. Les va a ayudar mucho para que ustedes documenten sus consultas, su bibliografía en formato APA. Ahí, por ejemplo, si consultan en un libro, ingresan, ¿verdad? A ese apartado. Si su consulta es en una revista, en un periódico, en una enciclopedia o en un artículo de página web, que por lo general ahorita, pues sí, muchos consultamos en artículos, ¿verdad? De páginas web. Bueno, ahí con eso ustedes van a ir rellenando, ¿verdad? Todos los datos que les pide y automáticamente les va a generar el formato de la bibliografía en formato APA. Ya nada más lo copian y lo pegan a lo que es el escrito y ya lo tienen correctamente. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Recuerden que cualquier duda estoy por el mensajero. Ahí me pueden escribir en el momento, les puedo estar contestando. Si me ven conectada de igual manera, ¿verdad? Ahí voy a estar en el aula. Por lo general siempre me conecto a estas horas, ¿verdad? Y ahí pues aprovechar, ¿verdad? Para ir aclarando las dudas y que puedan pues realizar sus actividades de manera correcta. Realmente las actividades son para que les sirvan a ustedes de repaso. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos haciendo, aparte de los cuestionarios que les van a servir como herramientas de consulta, ¿verdad? Y repasar los temas, les va a servir para que se preparen para lo que va a ser el examen parcial, ¿verdad?
Entonces, a eso van, ¿verdad? Encaminados a que su esquema, su mapa mental tengan los conceptos más importantes y obviamente pues aquí en este ensayo venga de cierta manera resumidos los temas más importantes de esta filosofía medieval que acabamos de ver el día de hoy. ¿Vale? Sí, maestra, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos que se conectaron el día de hoy. Nos seguimos viendo en el aula y espero verlos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Muchas Hasta gracias, luego. maestra. Buenas noches. Igualmente, cuídense mucho. Nos seguimos viendo.